Buenos días muchachos, espero que hayan amanecido bien. Eh, Hoy vamos, en esta sesión, vamos a cerrar el tema de compactación dedicándonos especialmente al tema del ensayo Proctor, que es el ensayo eh, estándar de compactación que se tiene para definir cuáles son las condiciones o hasta qué punto se debe llevar la compactación en campo y posteriormente cómo efectuar los controles o nos genera también un parámetro para generar los controles en campo de ese nivel de compactación, principalmente de esas capas de pavimento que estamos utilizando. Entonces, bueno, voy a bajar primero aquí el listado de asistencia y más tarde vuelvo a descargarlo. Nosotros en la clase anterior, en la sesión anterior, la del lunes, estuvimos viendo algunas generalidades sobre lo que es esa fábrica y esa estructura de los suelos. Vimos cómo el papel que jugaban esas fuerzas interpartícula en los suelos finos, generando esos grumos por ese desbalance de cargas que existe en la superficie de la arcilla. También vimos algunas condiciones o algunas formas de describir esa fábrica. Vimos los efectos que tienen diferentes tipos de fábrica en alguna respuesta que puede llegar a tener el suelo. Y empezamos a hablar ya del proceso de compactación y sobre todo del proceso de compactación in situ. Y vimos algunos, déjenme compartir mi pantalla. Vimos algunos digamos que el proceso general de extender una capa y compactarla, y vimos algunas alternativas de equipos de compactación según las necesidades, por ejemplo un acabado fino, aquí los pata de cabra, los rodillos con pata de cabra que se utilizan para compactar arcillas, estos elementos, estos rodillos o estos compactadores neumáticos que utilizamos aquí mucho en Colombia para compactar esas capas asfálticas, dar ese acabado, esa textura suave que permita reducir el ruido y mejorar el confort al manejar. Y este que es el compactador convencional que uno ve en todo lado, compactador, este vibrocompactador que se utiliza sobre todo en capas granulares para la construcción de rellenos afirmados y pavimentos, en general estructuras de pavimento. Entonces uno lo ve casi que en cualquier obra y ustedes seguramente estarán en contacto desde su curso pues, de construcción con equipos y posteriormente ya en su vida profesional seguramente trabajarán con este tipo de compactadores pues que son muy versátiles como vimos también en un video en la clase anterior. Pero a veces uno no tiene solamente la necesidad de hacer ese proceso constructivo, de llevar material, extenderlo y compactarlo. Uno tiene otras necesidades, por ejemplo, que necesite construir en una zona donde hay, por ejemplo, una arena suelta que puede sufrir un proceso de licuación. Acuérdense que la licuación era que se incrementaba la presión del agua dentro del suelo, esa presión de poros. Cuando esa presión de poros se incrementa, ella empieza a ser más grande que el esfuerzo que se genera en los granos de suelo por esa fricción. Entonces, cuando la presión del agua es alta, ya esos granos pierden sus contactos, pierden la fuerza que tienen sus contactos, el esfuerzo que se genera en los contactos por fricción y se genera una pérdida total de la resistencia del suelo y todo lo que está encima, las obras que están encima fallan. El suelo básicamente se vuelve un fluido sí, fluye por su pérdida total de resistencia al corte por efectos de incremento en la presión de poros. Entonces uno a veces tiene que lidiar con eso, son capas de espesores de 10, 20 metros, entonces uno no puede simplemente sacar todo el suelo, sacar el suelo, excavar 20 metros y después colocarlo en capas de 30 centímetros y compactarlas con un equipo de estos. Eso no es viable. Entonces le toca a uno empezar a utilizar otras técnicas de compactación para poder mejorar esas capas de suelo. Entonces una de esas técnicas, imagínense que este es ese estrato de arena que tiene agua y ese estrato de arena es susceptible de sufrir licuación que vimos al principio del curso y veremos más adelante también. Entonces piensen que esto puede sufrir licuación y necesito mejorarlo y tengo 10, 15 metros de suelo. Yo necesitaría utilizar una técnica diferente en lugar de sacarlo todo. Entonces una técnica de esas es la vibroflotación. ¿Y en qué consiste la vibroflotación? Consiste en que yo utilizo un elemento como este que ustedes ven acá, un elemento muy pesado, un taladro,
Este elemento que estoy señalando acá, ese elemento vibra y es muy pesado. Entonces la técnica consiste en que con una grúa izar ese elemento y posteriormente dejarlo o bajarlo en la zona donde me interesa hacer el mejoramiento. Entonces lo que hace este elemento muy pesado, que ya veremos en unas fotos, ese elemento muy pesado, él empieza a vibrar y a medida que va vibrando, él empieza a bajar por su propio peso y por el efecto de la vibración. Y como estamos trabajando en suelos granulares, recuerden que la licuación se da principalmente en arenas y en limos, en suelos pues granulares, no en arcillas, pero no tenga arcillas y que estén saturados. Entonces lo que hago es que yo dejo bajar el elemento y ese elemento a medida que va bajando por su propio peso y por la vibración le empieza a bajar, pero además ese elemento me permite a mí inyectar agua por la punta, parecido a lo que veíamos en las perforaciones. Este elemento por acá me permite inyectar agua en la punta y el agua que baja presión lo que hace es erodarme el suelo y pues ayuda a que este elemento baje. Una vez el elemento está abajo, yo empiezo o continúo el proceso de vibración y empiezo a retirarlo lentamente. Cuando yo empiezo a retirarlo, como esto es un material granular que está suelto, pues él empieza a acomodarse en el fondo de la excavación, es decir, él empieza como a derrumbarse aquí en la parte superior, empieza aquí en las paredes de la excavación a derrumbarse, pero yo con el proceso de vibración, al vibrar ese suelo granular, él empieza a acomodarse y a compactarse bastante bien. Entonces lo que voy generando a medida que yo voy sacando mi elemento es una zona alrededor de donde hice mi perforación, una zona que está más compactada, es decir, que es una zona que tiene una mayor competencia mecánica, unas propiedades mejores que este suelo in situ original. Entonces voy creando como unas columnas de material que está más densificado, es decir, que compacté utilizando esa vibración. Entonces miren aquí que el proceso se va repitiendo. Uno puede incluso hacerlo tan seguido como quiera y dejar que esta columna pues, de suelo mejorado se traslape con la siguiente, o uno podría dejar algún espacio, eso ya dependerá del proyecto, un espacio pequeño entre una columna y la otra para optimizar un poco el proceso. Pero miren que acá sí lo están haciendo muy seguido y de tal forma que esta zona de suelo mejorado se traslape aquí con esta zona de suelo mejorado. Alternativamente, yo puedo hacer el mismo proceso, hacer la excavación, luego empezar, cuando me voy en retirada, retirando este elemento, aquí se ve cómo se inyecta el agua, cuando voy en retirada se puede ir adicionando grava, unas gravas aquí, nuevamente esas gravas, yo continúo el proceso de vibración para que esas gravas también se vayan compactando y densificando y se vaya densificando todo el suelo, tanto la grava esté densa como el suelo que está alrededor de la excavación, ese suelo granular. Entonces puedo ir repitiendo el proceso y al final ¿qué voy a tener? Voy a tener una columna de grava que está muy bien compactada y un suelo alrededor que también está muy bien compactada, es decir, aquí estoy creando una zona de alta compactación que va a ser una zona de propiedades mecánicas mejores, mejoramiento generado por ese proceso de vibroflotación que estoy implementando en este caso. Espero que lo veamos. Ese proceso, vamos a verlo por aquí en un video. Ground improvement using deep vibrocompaction. Purpose is to provide protection against liquefaction during a seismic event. Entonces él lo dice, el propósito es generar protección cuando se tienen potencial de licuación durante un sismo. Entonces nuevamente suelos tipo arena o tipo de limo, generalmente arenas que están saturadas, cuando viene un sismo incrementa la presión de poros, el suelo pierde su resistencia al corte y falla, entonces hay que compactarlo. Cuando los suelos son densos, esas arenas ya están densas, ya no son susceptibles a compactación. Ellas normalmente son susceptibles a compactación cuando están sueltas. Entonces hay que compactar. Piensen que, por ejemplo, aquí se va a construir un piso industrial para instalar una maquinaria muy pesada que vibra. Entonces se necesitaría hacer ese mejoramiento en toda el área, o que va a ser una pista para la zona para la construcción de una pista de aeropuerto. Hay que hacer el mejoramiento.
Also to provide a minimum ground bearing capacity. Work sequence. Set out a triangular grid with a 3-meter spacing. Entonces lo que ellos hacen acá en este procedimiento específicamente es generar una cuadrícula en el suelo, en la zona que se va a mejorar. Entonces lo primero que ellos hacen es ver la condición del suelo antes de hacer el mejoramiento. Entonces para eso en la cuadrícula hacen este ensayo SPT, CPT. Es un ensayo de penetración con cono en el que yo lo que hago es insertar un cono en el terreno. Ustedes ese ensayo lo ven en el curso de cimentaciones. Yo lo que hago es insertar un cono en el terreno y dependiendo de la resistencia que me ejerza el terreno o de la posición que me ejerce el terreno a la inserción del cono, yo puedo calcular la resistencia del suelo. Entonces, si yo hago el ensayo antes, digamos que tengo la línea base, sé la condición antes de hacer el mejoramiento. Using steel pins with a unique number marked label. Pre-treatment CPT. That is, cone penetration testing, will be undertaken to access the existing ground strength. Entonces miren acá, esta es la grúa que iza el elemento, es decir, que lo sube acá, y este es el elemento que ya lo vemos, ese elemento que vibra, y que es bastante pesado y que es el que va a generar el mejoramiento del suelo. The vibroflot will be positioned over the compaction point and the bottom water jets and air jets open to allow flushing. The vibroflot will penetrate into the ground under its own weight. Entonces es lo que está diciendo ahí, yo hizo el elemento, lo dejo bajar, él penetra primero por la vibración, segundo por su propio peso o principalmente por su propio peso, y además porque yo estoy inyectando agua aquí a presión por la punta del vibroflotador, del vibroflotador, sí. Using the vibratory effect, assisted by the water flushing. The compaction will be carried out in steps of 0.5 to 1.0 meter each and the holding time at each step will be up to 60 seconds. As the Desafortunadamente el narrador del video está leyendo algo y no siempre es correcto lo que dice. Pero miren lo que se genera acá. Ustedes vieron que una vez yo termino el proceso, aquí lo que voy a tener es una columna de material mejorado. Y si yo adicioné grava, pues voy a tener una grava que está bien compacta y suelo a su alrededor que está compactado, ¿cierto? Entonces ellos adicionalmente para mejorar la calidad del mejoramiento lo que hacen es que en cada zona donde hicieron ese mejoramiento colocan una carga bastante alta y al colocar esa carga pues mejoran aún más el nivel de compactación del suelo en la zona donde se hizo primero el proceso de vibroflotación. Entonces, que es lo que se está mostrando acá. Entonces, este elemento yo debería irlo progresivamente moviendo para ir generando ese mejoramiento. Ustedes se imaginarán que el proceso es bastante lento, pero pues se mejora una capa importante. Soil is compacted, a crater will appear at the ground surface, which will be continuously filled with surrounding sand by the attendant loading shovel. Post-treatment CPT will be undertaken to assess and monitor the compaction. Load-bearing tests will be carried out during the course of the works, using a plate loaded to 1.5 times a working load. Equipment. Entonces nuevamente, ya se termina, esta zona digamos que ya se compactó. Entonces se repite el ensayo de CPT para verificar cuáles son las condiciones del suelo ya después del mejoramiento, cuál es su resistencia, por ejemplo, es lo que me permite hacer un CPT, medir resistencias. Entonces yo después de terminar, mido y veo qué mejora obtuve, si se mejoró el 10, el 20, el 50% la resistencia, luego hacer el proceso de mejoramiento. Finalmente la idea es que se mejore, ¿no? También es importante tener en cuenta que se requiere, como yo estoy haciendo este proceso aquí de mejoramiento local con este peso que estoy colocando, este que está aquí, pues yo voy a empezar a tener una superficie irregular, ¿no? Porque cuando yo coloco todo este peso, pues empieza localmente a generar unos hundimientos, unos cráteres, como él dice ahí. Entonces yo debo posteriormente hacer una etapa de mejoramiento, de lo que ya la capa final, extender material, traer material y de todas formas extenderlo para generar una superficie uniforme que después debo compactar utilizando pues ya un vibrocompactador convencional como este, pero pues ya será la capita solamente de encima la que estaría compactando. ¿Listo? Muchachos, si tienen dudas sobre esto, por favor me van interrumpiendo. In the course of the works, using a plate loaded to 1.5 times a working load.
Equipment, ton capacity, water tank, dewatering pump. Esto es lo que les quería mostrar. Este es el equipo. Miren ese elemento que baja. Miren que es bastante robusto, pesado. Este elemento va vibrando a medida que va bajando, va generando aquí la excavación con ese proceso, como les mencioné. Y aquí, por estos agujeros que ven acá, él va inyectando agua a presión para asistir ese proceso de excavación, para ese proceso de descenso del elemento en el suelo. Entonces eso respecto a la vibroflotación para mejorar este tipo de suelos. Hay otras alternativas, que es la compactación dinámica, y por dinámico me refiero aquí a un elemento, en lugar de hacer ese proceso de utilizar un elemento que vibra y se va introduciendo en el terreno, yo puedo alternativamente dejar caer un peso, que es lo que se hace en el laboratorio. Ya veremos en el ensayo de compactación, yo dejo caer un peso reiteradamente sobre el suelo, y después de tanto dejar caer el peso, se va compactando. Yo creo que eso no tiene así mucha explicación. Entonces miren aquí un proceso, miren, se va a mejorar toda esta área. Entonces lo que se hace nuevamente con una grúa, se iza un peso, se levanta, y ese peso después se deja en caída libre, pum, que caiga, y me va compactando el suelo. Entonces se generan unos patrones. Por ejemplo, miren aquí un ejemplo de patrón, una cuadrícula. Esta cuadrícula está al 3 bolillo. El 3 bolillo significa que esta fila está desplazada con respecto a esta. Así que con este patrón que ustedes ven acá, esto se utiliza mucho, por ejemplo, en anclajes de ataludes. Uno dice, instale anclajes al 3 bolillo. Entonces, no olviden que es este patrón. ¿Cómo se hace? Se hace primero, por ejemplo, mejoramiento de esta capa, luego mejoramiento de esta capa, no, de esta fila, luego de esta fila, luego de esta fila, y posteriormente viene esta fila, y así sucesivamente. Aquí está primera fase, segunda fase. Y aquí se ve muy claro, yo creo que no necesita mayor explicación el método, dejar caer un peso. Entonces los pesos pueden variar entre 2 y 20 toneladas. Entre más peso tengo, pues mejor va a ser el proceso de compactación, o más voy a compactar, y mayor profundidad. La altura de caída puede ser hasta 30 metros. Imagínense dejar caer 20 toneladas. Eso es un poco. Siempre para que tengan referencia, un metro cúbico de agua, es decir, un tanque de esos negros de agua que uno tiene en la casa de reserva, pesa 1 tonelada. Entonces imagínense 20 tanques de esos de agua, con lo pesados que son, cayendo desde 30 metros de altura. La energía de eso es bastante, es energía de compactación. Vamos a ver también aquí un video corto respecto a ese proceso de compactación dinámica. Nuevamente es útil para la compactación principalmente de suelos glandulares. Entonces ahí es evidente el proceso de dejar caer el peso. Miren que lo mismo, una vez se termina, pues van a quedar los huecos generados por el peso que cae. Entonces hay que, de todas formas, hacer un proceso convencional, traer estos camellones de material, extenderlos primero para rellenar los huecos, luego traer más material y extenderlo encima de todo, como ven aquí, miren acá detrás del bulldozer, para generar ya una capa uniforme, y esa capa nuevamente pues tendrá que compactarse utilizando un vibrocompactador convencional como el que vimos en la clase anterior. De todas formas, todos esos procesos son complementarios.
Ahí veían las motoniveladoras expandiendo el material para generar esa superficie uniforme, que es lo que ustedes ven normalmente en una vía que ya están acostumbrados o que ya conocen. El proceso, a pesar de que necesita equipos robustos, estas grúas, pues no es fácil conseguir grúas así de grandes y de potentes, es muy versátil en el sentido de que permite abarcar áreas grandes, permite hacer un mejoramiento relativamente eficiente de áreas grandes. Aquí presten la atención, acá va a aparecer un gráfico de cuál es la idea de cómo a partir de esa vibración que yo produzco, que no es otra cosa que una onda, pues la onda se va a transmitir por el medio que es el suelo, esto va a empezar a hacer que esas partículas de suelo granular vibren y en ese proceso de vibración pues ellas empiezan a compactarse, es decir, a volverse más denso el suelo, generando el mejoramiento que es lo que se busca con la técnica. Noten también aquí el traslapo, ¿no? Por ejemplo, esta zona ya se mejoró con el impacto aquí, cuando se generó el impacto acá, ahora se está generando un impacto acá, pues aquí hay una zona de traslapo entre estas dos ondas, entonces este suelo que ya había sido mejorado por este impacto, pues también va a ser mejorado aquí por este impacto. En la cantidad de equipo. Bueno, muchachos, entonces ya vimos esas técnicas de compactación en campo y hemos hablado de la fábrica, de la compactación, hemos visto unos conceptos, por ejemplo, relación de vacíos máxima, relación de vacíos mínima, pero pues la idea de nosotros en ingeniería es poder medir esos conceptos, generar una forma de cuantificarlos y también ser capaces de comparar esos o generar formas de comparar para hacer control de la obra. ¿A qué me refiero con eso? Si yo estoy aquí compactando esta capa, pues yo debo saber hasta dónde la compacto, ¿no? ¿Qué densidad o qué peso unitario seco del suelo yo requiero para decir, bueno, ya no deje caer más pesos, ya pare? O cuando estoy aquí haciendo una compactación con un equipo de estos, decir, bueno, haga 10 pasadas para saber hasta qué peso unitario, hasta qué nivel de compactación o qué densidad es la que requiere. Yo no puedo ponerlo a pasar indefinidamente porque eso me cuesta. Entonces, para eso se generó o existe el ensayo de compactación. Como veíamos en la clase anterior, este ensayo de compactación en suelos fue postulado o fue planteado inicialmente por Proctor ya hace 90 años, no, perdón, 87 años, en este artículo, Fundamental Principles of Soil Compaction, y lo publicó aquí en estos reportes. Entonces, como les decía también el lunes, la compactación del suelo, ¿de qué va a depender? Pues va a depender del esfuerzo de compactación, y lo vimos ahorita en la última técnica, esa técnica dinámica. Pues entre más peso y más alto sea entre más pesado sea ese elemento y desde más alto lo dejo caer, pues mayor energía, mayor esfuerzo de compactación estoy generando, ¿cierto? Eso es lógico que dependa de eso, la compactación. Y también va a depender del tipo de suelo. Como vimos en la clase anterior, una cosa es tener un suelo uniforme y otra cosa es tener un suelo bien gradado. Cuando yo tengo el suelo bien gradado, las partículas pequeñas van llenando los vacíos que dejan las partículas grandes y eso me genera los suelos, unos empaquetamientos más densos. Cuando tengo todo el mismo tamaño, pues van a quedar unos vacíos en el medio que con qué lleno si no hay un llenante, no hay unos finos que quepan ahí. Entonces esas en general van a ser menos densas esas muestras. Y además depende de dos factores que son la densidad seca, que para efectos de este curso esa densidad vamos a entenderla como un peso unitario seco. Recuerden, peso unitario seco es igual al peso de sólido sobre el volumen total cuando vimos relaciones de fase, que vamos a retomar ahora. Entonces, peso unitario seco y de la humedad. Entonces, la idea del ensayo es construir curvas de densidad versus humedad, de peso unitario seco versus humedad, para definir cuál es la
el máximo peso unitario seco que yo alcanzo, que yo lograría, y a qué humedad lo logro. Para eso se hace este ensayo. Y a partir de ese peso unitario seco y de esa humedad es que yo hago la especificación y le digo al contratista, al constructor, bueno, compácteme esa capa de base granular de pavimento con una humedad del 10% y alcance un peso unitario seco de 18 kilonewton metro cúbico. Entonces esa información es la que yo debo suministrarle y para eso hago el ensayo. Como veíamos también en la clase anterior, depende el ensayo en laboratorio. Yo puedo hacer diferentes tipos de compactación. En este caso, el ensayo Proctor utiliza una forma estandarizada de hacer ese proceso de la compactación. Y en el ensayo Proctor, el que vamos a ver, que estamos viendo, ese proceso de compactación, ¿de qué va a depender? Va a depender de un martillo, porque yo lo que hago es que dejo caer un martillo. Perdón, me equivoqué. Yo lo que hago es que dejo caer un martillo, entonces miremos el ensayo y vamos viendo de qué depende. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? El ensayo consiste en que yo, miren este molde que estoy señalando acá, que son estos moldes que están aquí. La idea es que yo compacto suelo, yo voy a colocar el suelo en capas dentro de este molde, y con este martillo que está acá, yo voy a dejarlo, como está aquí diciendo el operario, yo subo este peso y lo dejo caer a una altura que está controlada, y con este martillo voy compactando cada una de las capas. Entonces, por ejemplo, en 3 capas yo monto la primera capa, levanto mi martillo, lo dejo caer 25 veces y compacto la primera capa, luego una segunda capa, lo compacto y lo mido, perdón, lo compacto, luego una tercera capa y ya lleno mi elemento, ya lo vemos con detalle. Y pues ya puedo con eso medir o saber o compactar ese suelo en este elemento, en este molde se llama. Entonces, ¿de qué va a depender la energía de compactación? Pues va a depender del peso del martillo. Entonces, el ensayo Proctor, hay un ensayo Proctor que es estándar, que se hace con un martillo pequeño de que pesa 2.5 kilogramos. Va a depender de la altura de caída, que la altura de caída pues depende aquí de la altura que yo deje, el martillo es la altura que yo deje caer el martillo. Hay dos tipos de martillo, este es el del Proctor estándar y este es el del Proctor modificado, el martillo más pesado y que cae a una altura mayor. Va a depender del número de golpes, yo puedo hacer 25 golpes o 56 golpes dependiendo del ensayo, ya les muestro. Va a depender del número de capas, yo puedo hacerlo en 3 capas o puedo hacerlo en 5 capas. Y va a depender del volumen del suelo. Entonces hay unos moldes que son pequeños, estándar, y hay unos moldes que son modificados, que son más grandes. Entonces cuando yo hablo de estándar y modificado, entonces hay dos formas de hacerlo. Una forma que es con esos moldes pequeños, que es para proyectos convencionales de ingeniería, vías por ejemplo, vías interurbanas. Y hay uno que es un modelo modificado que utiliza un mayor esfuerzo de compactación. Este ensayo modificado sirve, por ejemplo, para pistas de aeropuertos, para proyectos donde las cargas son muy grandes, por ejemplo, también para sistemas de transporte, sistemas integrados de transporte, no sistemas integrados, no, sistemas masivos de transporte, donde se utilizan buses, por ejemplo, articulados, biarticulados, que van llenos en hora pico, que aplican unas cargas muy fuertes en el terreno. Ese tipo de vías requiere pues ya medir mayores esfuerzos, pero normalmente uno utiliza el ensayo estándar. Y el ensayo estándar pues utiliza un martillo más pequeño, el martillo más pequeño que pesa 2.5 kilogramos, que son 24.4 newton, que tiene una altura de caída de un pie de 30.5 centímetros, que utiliza un molde con un diámetro de 4 pulgadas, es decir, 10 milímetros, este molde que está acá, el pequeño, de 4 pulgadas, de 10 centímetros por 11 centímetros de altura, que utiliza, un molde que yo conozco el volumen del molde, ese volumen es conocido, yo conozco el diámetro, esto es estándar, el volumen del molde lo conozco, y utiliza en los métodos A y B, utiliza 25 golpes y en el método C utiliza 56 golpes. ¿De qué depende que yo utilice un método A o un método B o un método
método C va a depender del tamaño máximo va a depender de la granulometría. El método A y B se utiliza para el material que pasa tamiz número 4 y material que pasa 3/8. Yo cuando tengo material que pasa 3/4 utilizo el método C, que utiliza 56 golpes. Lo mismo con el modificado, también va a depender que utilice el método A, B o C, va a depender de la granulometría y en este caso, pues ya utilizo, repito, un molde más grande, un martillo más grande y una altura de caída diferente. Y miren que aquí, también olvidé mencionarlo, cuando yo tengo tamaño de grano más grande, es decir, pasa 3/4, utilizo el molde que es más grande, el molde que tiene un diámetro de 15 centímetros, que es este molde de acá. Entonces ese es en esencia lo que es el ensayo y vamos a verlo con más detalle. Entonces les decía, yo necesito establecer humedades y pesos unitarios secos para poder hacer mi especificación. Entonces miremos qué es lo que yo conozco. Cuando yo hago mi ensayo, pues yo estoy colocando suelo aquí en este molde. Entonces a ese molde yo le conozco el volumen, ¿cierto? Entonces yo le conozco el volumen, debería conocer o enrasar esto muy bien, ya les muestro cómo, para conocer el volumen del suelo que estoy incorporando acá. También puedo conocer la humedad que tiene el suelo que estoy trabajando. Claro, si yo termino mi ensayo y mido el peso y saco una muestra y mido la humedad, pues conozco la humedad del suelo. Y también puedo conocer el peso del suelo dentro del molde. Porque yo, ¿qué hago? Yo antes del ensayo peso mi molde, entonces sé cuánto pesa el molde. Luego cuando ya terminé, ya compacté el suelo, en las 3 o en las 5 capas, yo nuevamente llevo y peso ahora el molde con el suelo. Si resto el peso del molde con el suelo menos el peso del molde, pues voy a tener el peso del suelo. Entonces ya tendría el peso total del suelo, tendría el volumen del suelo, tendría su humedad, yo puedo calcular el peso unitario seco y empezar a construir mis gráficos. Gráficos como este que ya veremos en un momento. Gráficos de peso unitario seco o densidad seca como está acá versus humedad, contenido de agua. Entonces construyo gráficos de este estilo para obtener un máximo y hablar aquí de mi humedad óptima de compactación y de la densidad, el peso unitario seco máximo o densidad máxima seca que obtendría, y a esa sería la cual yo especificaría para hacer mi trabajo. ¿Listo? Entonces miremos ahora con más detalle el ensayo. El ensayo, en Colombia, yo les estaba mostrando ahorita las normas ASTM. En Colombia, pues nosotros lo que hacemos es copiarlas, aunque decimos que las adaptamos. En Colombia está regido por el INVIAS en las normas 141, que por favor quiero que lean, y 142 del 2013. Acuérdense que al principio vimos cómo descargarlas. Ahí están, este es el ensayo, la 141 es para el ensayo estándar o normal, Proctor estándar o normal, y el 142 es para el Proctor modificado. Entonces miremos el ensayo ahora sí. Entonces ustedes veían el molde. Entonces este es el molde y piensen que yo adiciono la primera capa de suelo. Entonces con el martillo la compacto. Compactarla no es otra cosa que dejar caer el martillo. Entonces cuando yo voy dejando caer el martillo, pues voy acomodando el suelo y pues la altura se va reduciendo. Yo repito el proceso para esta capa, luego voy con una segunda capa, monto mi segunda capa, la compacto, monto una tercera capa y la compacto. Pero ¿qué pasa con la tercera capa? Yo como necesito saber o necesito garantizar que esto quede exactamente aquí a ras, porque para que el volumen del suelo sea el mismo volumen que el volumen del molde, entonces yo lo que hago es colocar este collar, pues vamos a la otra presentación, yo lo que hago es colocar, miren esta extensión que está acá que se llama collar, yo la coloco encima. Miren aquí cómo están los moldes, miren aquí cómo le está compactando ya la última capa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando yo compacte, pues el suelo me quede un poquito por encima de lo que era el molde original y después poder enrasar y tener aquí un tamaño justo, tener el volumen justo en la superficie. Entonces lo que se hace es ahora con el collar puesto se compacta nuevamente, el mismo proceso. Entonces ¿qué voy a tener al final? Voy a tener que esa última capa me quedó ligeramente o casi al nivel
poquito por encima del tamaño original del molde. Entonces lo que hago después es con una regla metálica en raso y ya tengo que el volumen del suelo que está dentro del molde es igual que el volumen del molde. Entonces con eso conozco el volumen de suelo con el que estoy trabajando. Entonces, ¿qué conozco yo? Conozco el peso del molde, les dije antes del ensayo, conozco el peso del molde con el suelo húmedo, es decir, yo peso todo este arreglo que está acá. Entonces, con eso puedo calcular el peso total del suelo húmedo con el que está dentro de mi molde. ¿Puedo calcular la humedad? Claro que sí. Yo cuando termino el ensayo saco el suelo y saco una muestrica de por acá, la peso en su estado húmedo, la llevo al horno por 24 horas, ya tengo el peso seco del suelo y ya con eso puedo calcular la humedad, como lo hicimos en los ensayos de límites. Y también conozco el volumen del molde, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a las relaciones de fase, ¿qué es lo que yo conozco? Acuérdense este dibujo que yo creo que ya están aburridos de verlo. ¿Qué conozco? Volumen del molde, que es el mismo volumen del suelo, lo conozco. Conozco el peso total, porque yo lo medí el peso total de suelo dentro del molde húmedo. Entonces necesito ahora calcular el peso unitario seco. Entonces, para calcular el peso unitario seco, recuerden que es el peso de sólidos sobre el volumen total. Entonces ya conozco el volumen total, me falta el peso de sólidos. Pero yo calculé la humedad del suelo que está dentro del molde y yo sé que la humedad es el peso del agua sobre el peso de sólidos. También sé que el peso total es igual al peso del agua más el peso de sólidos, de ahí despejo el peso del agua como el peso total menos el peso de sólidos. Reemplazo eso en la fórmula de la humedad, aquí. Entonces me da que de ahí despejo el peso de sólidos, entonces el peso de sólidos es igual al peso total que lo conozco sobre 1 más la humedad que la conozco. ¿Cierto? Reemplazo ahora esta expresión 2 en la original, reemplazo el peso de sólidos, entonces me da que el peso unitario seco es igual al peso total, que lo conozco, sobre 1 más la humedad por el volumen total, y también conozco todo eso. También yo podría decir que peso total sobre volumen total es peso unitario total, reemplazar eso. Pero bueno, como estos son los datos que mido, pues se los dejé así. Entonces ya con eso puedo calcular, para cada una de las muestras, puedo calcular el peso unitario seco y con eso puedo empezar a construir mis gráficas. Entonces ustedes entenderán que por cada ensayo que yo estoy haciendo de estos, yo estoy conociendo un punto. Esto para el suelo que tiene una humedad determinada, yo puedo calcular, compactarlo y calcular el peso unitario seco del material compactado dentro del molde. Entonces posteriormente yo incremento el contenido de agua y repito ahora con otra humedad, repito el proceso y calculo el peso unitario seco para esa condición. Entonces ya tengo otro punto de mi curva. Y repito el procedimiento unas 5 veces para obtener esa curva. Para obtener una curva como esta. Como esta. Para diferentes humedades, diferentes pesos unitarios secos. Para que no se me vayan a dispersar, vamos a ver un video de cómo se hace el ensayo. Creo que es este. No, es este. Es este. Entonces miremos ahora el ensayo. Entonces lo primero que él está haciendo acá es tamizar, porque ustedes vieron que el ensayo no lo hace para pasar 3 octavos, 3 cuartos o número 4. Entonces aquí en este caso él está utilizando la malla de 3 octavos, entonces él lo que hace primero es tamizar todo el suelo y después va a hacer el ensayo solamente con todo el material que pasó 3 octavos, que es el que va a poner ahorita acá. Entonces miren el material. Lo primero que va a hacer ahorita es agregar un poco de agua. Vamos a trabajar inicialmente con una humedad baja. Entonces la vertical va a rociar agua sobre el suelo, que pasa 3 octavos. Y la va a mezclar, va a generar una mezcla homogénea. Entonces ya con este suelo, a esta humedad es que vamos a hacer el ensayo. Entonces lo primero que él hace es empezar a la primera capa de suelo. Y con el martillo, este es el ensayo estándar,
él va a compactarlo, entonces va a dejarlo caer 25 veces y miren que él va a ir rotando, va a ir repartiendo los golpes en toda el área, va a ir rotando, miren, si ven que él va rotando el martillo sobre el elemento y va compactando las capas. Miren que ahí tiene instalado el collar. ¿Con qué fin? Con que la última capa quede un poquito por encima del suelo, ya lo van a ver. Entonces él compacta en sus 3 capas, miren cómo le va rotando, va haciendo uniforme esa compactación con sus 25 golpes en el Proctor estándar. Remueve ahora, miren que eso quedó por encima, remueve ahora el collar, miren que quedó por encima, ahora lo que va a hacer es enrasar. Miren que enrasa. Entonces ahora con ese proceso, el volumen, ¿para qué lo hace? Para que el volumen, repito, el volumen de suelo sea igual que el volumen del molde, si no, pues no conoceríamos el volumen y no podríamos calcular el peso unitario seco. Y listo, ya es exactamente igual que el molde, entonces ahora vamos a pesarlo para conocer el peso total del suelo, que es el peso de este peso que le está tomando acá, que es peso de suelo más el molde menos el peso del molde, pues le da el peso del suelo, peso total del suelo húmedo. Ahora, pues va a sacar el suelo de ahí. Del molde. Y va a medir, sacar una muestra del centro, una muestra que él considere representativa, y le va a medir la humedad para conocer a qué humedad estaba ese suelo. Primero pues lo pesa, va a pesar el suelo en su estado húmedo, en el estado que hizo el ensayo, luego va a llevar esto al horno y después desde 24 horas lo van a pesar seco y va a calcular la humedad como ya ustedes saben hacer. ¿Listo? Luego el ensayo se repite a una humedad mayor, ahí adicionó él más agua, miren, le adicionó más agua, incluso ya se genera cierta succión por la saturación parcial, entonces ya él puede generar esos grumos del suelo, lo que le está haciendo ahí. Entonces ya esta muestra va a tener más humedad, entonces se repite el proceso, todo ese procedimiento, luego se incrementa aún más la humedad. Miren, esta muestra que él tiene acá ya está bastante más húmeda, tiene más agua, se repite todo ese procedimiento, aquí la compacta, y se hace lo mismo, se miden esos pesos, esos volúmenes y esas humedades para generar o para tener más puntos sobre mi curva de compactación se llama. Entonces ese es el proceso. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Listo. Vamos a bajar otra vez la asistencia. Bueno, entonces ya sabemos cómo es el ensayo de compactación, pues más adelante ustedes harán un ejercicio sobre este tema, por supuesto. Entonces miremos para qué la hacemos, o qué información es, bueno, ya vimos qué información es la que se obtiene. Entonces se obtiene una curva como esta. Entonces yo lo que hizo ahí el operario fue, para diferentes humedades íbamos determinando el peso unitario seco, aplicando una energía estándar de compactación. Entonces si yo hago el ensayo varias veces voy a obtener una curva como esta. Una curva que tiene un punto máximo, va a llegar a un peso unitario seco máximo o densidad máxima. Ustedes saben que una densidad es igual a masa sobre volumen, un peso unitario es igual a peso sobre volumen, y saben que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces esa gráfica pues en esencia es la misma. Entonces se va a llegar a un punto donde tengo una máxima, un peso unitario seco, un peso unitario máximo, una densidad máxima, a una determinada humedad, y cuando yo sigo incrementando mi humedad, pues empieza a reducir la compactación, es decir, se empieza a reducir ese peso unitario seco, ese peso unitario seco, que es este proceso. Inicialmente se incrementa, luego se llega a un punto óptimo y empieza nuevamente a reducirse el peso unitario seco. Aquí ven ustedes dos curvas. Esta curva se hizo para la energía de un Proctor estándar, pero cuando yo
utilizo el Proctor modificado que vimos que se hacía con martillos más pesados, con alturas de caída más grandes, pues obtengo una curva que va a ser una curva que me genera una densidad pues mayor, porque estoy aplicando mayor energía, entonces obtengo una curva como esta. Pero uno normalmente, como les digo, hace solamente una curva en el laboratorio y la hace para el Proctor estándar. Esa, digamos, que es la forma general. Ustedes ya en el curso siguiente, en el de pavimentos, harán este ensayo. Allá ustedes conseguirán una muestra y tal vez con Juan Carlos harán toda, con Chamorro, harán toda la caracterización de ese material para el diseño de un pavimento, y en esta especificación se usa para pavimentos. Este ensayo se usa principalmente en pavimentos. Entonces, se construye, la idea es construir esta curva. Listo, que ya vimos cómo se calculaban los parámetros para construir la curva, esta curva de compactación se llama. Entonces ahora hablemos un poco de esa curva. ¿Por qué la forma? ¿Ustedes por qué creen que se incrementa el peso unitario? Se va incrementando la compactación a medida que yo voy aumentando desde el lado seco. Cuando yo estoy hablando de una humedad inferior a la óptima, estoy hablando del lado seco. Cuando estoy hablando de una humedad superior a la óptima, hablo del lado húmedo. ¿Por qué creen ahora que del lado seco, a medida que yo incremento la humedad, se va incrementando la compactación, ese peso unitario seco? ¿A qué creen que se deba ese proceso? ¿No? Se debe, muchachos, a que cuando yo empiezo ese proceso de compactación y empiezo a agregar agua, el agua lo que hace es lubricar, es decir, empieza a reducir la resistencia, esa fricción que hay entre los granos de suelo. Entonces, inicialmente esa lubricación lo que va haciendo es que las partículas se puedan acomodar mejor dentro de ese arreglo de suelo, dentro de ese empaquetamiento que yo genero con la compactación. Entonces, a medida que yo voy incrementando el agua, voy generando un empaquetamiento, una compactación mejor, que se ve reflejada en un incremento en la densidad seca, peso unitario seco, por producto generado por esa lubricación, así que las partículas deslicen más fácil una sobre otra y se acomoden mejor. Pero eso va a pasar hasta cierto punto, va a llegar un punto que corresponde a esa humedad óptima, por encima del cual el agua ya lo que hace es empezar a ocuparme un volumen de suelo. Entonces ya tengo mucha agua, el agua ya lo empieza a desplazarme el suelo, a ocupar un volumen. Entonces ese volumen, el agua pues tiene un peso unitario menor que el del suelo. Sabemos que el gamma del agua, un peso unitario total del agua es 10 kilonewton metro cúbico, mientras que en los suelos estamos hablando de más de 20 kilonewton metro cúbico. Entonces, al yo tener el agua ocupándome esos espacios, generándome esos espacios, ahí ya el proceso deja de ser eficiente. ¿Por qué? Porque el agua, al tener un peso unitario menor, lo que hace es generarme o hacer que el peso unitario seco empiece a reducirse, porque ya tengo mucha agua en exceso en mi suelo, en mi suelo mejorado, compactado. Entonces, lo ideal es compactar en una humedad cercana a la óptima para alcanzar esos máximos niveles de empaquetamiento, esas densidades máximas, que es cuando el suelo va a tener su mejor comportamiento, su mejor respuesta mecánica, que es finalmente el objetivo de la compactación. Uno normalmente hace esa compactación, en este caso con humedades ligeramente inferiores a la óptima. Uno siempre estar por el lado seguro es estar en el lado seco de la curva. Cuando ya me voy con excesos, ya veremos con las arcillas, empiezo a tener problemas aquí, puedo empezar a tener problemas de resistencia. Lo recomendable es irse por el lado seco de la humedad en el proceso de compactación. Entonces ahí es cuando uno le dice al contratista, al constructor, bueno, esa capa compáctela con una humedad, por ejemplo, del 8%, que sería el óptimo, y alcance un peso unitario seco de 19 kilonewton metro cúbico. Entonces uno en obra debe controlar que se alcance, que se esté trabajando con una humedad del 8% o 7%, un poquito menor, pero que se estén alcanzando unas densidades del orden de las que se especifican, de 19 kilonewton metro cúbico. Entonces, de forma típica, uno cuando hace un ensayo Proctor obtiene unos pesos unitarios secos óptimos que varían entre 1.6 y 2.0 gramos fuerza por centímetro cúbico, que esto es más o menos entre 15 y 19 kilonewton metro cúbico.
Cuando yo hablo de suelos orgánicos, que son suelos muy malos, obtengo peso unitario seco tan bajo como 9.42 kilonewton metro cúbico, que esto es más o menos 0,9 gramos por centímetro cúbico si lo pongo en estas unidades. Y cuando hablo de suelos bien gradados con finos, llego a a pesos unitarios secos tan altos, casi como 22.8 kilonewton metro cúbico, 23 kilonewton metro cúbico, que esto es bastante. ¿Por qué? Porque el tener suelos bien gradados hace que yo tenga esos finos que van a rellenar los vacíos entre las partículas más grandes, lo que contribuye a un incremento en el peso unitario. Y en términos de humedades óptimas, normalmente están entre 10 y 20%, esos son los valores típicos, pero en suelos granulares bien gradados puede ser tan baja esa humedad óptima como el 5%, y en las arcillas puede ser tan alto como el 35%. Pero en términos generales, en los materiales que nosotros usamos para la construcción de vías, están entre el 10 y el 20%, lo mismo que los pesos unitarios para los materiales convencionales están por acá, entre 16 y 20 kilonewton metro cúbico. Aquí un poco lo que les mencionaba respecto a por qué se incrementaba. Inicialmente había un incremento debido a la lubricación, hasta llegar a un punto óptimo en el cual ya empiezo a tener una caída por la presencia además de agua en exceso dentro en el suelo, desplazándome algunas partículas de suelo. ¿Listo? Miremos acá. Nosotros aquí en este gráfico teníamos 3 curvas. En cada curva corresponde a diferentes energías de compactación. Esta tiene la menor energía de compactación, una energía de compactación intermedia, y este ya puede ser un Proctor modificado con 56 golpes, que es una alta energía de compactación. Entonces es el mismo suelo con diferentes energías de compactación. Uno en el laboratorio hace normalmente esta que les estoy señalando acá, una Proctor estándar. Pero ahora miremos qué pasa cuando yo tengo para la misma energía de compactación, aquí está para un Proctor estándar, misma energía de compactación, mismo ensayo, pero para diferentes suelos. Entonces miren que yo obtengo también diferentes curvas dependiendo del tipo de suelo. Es lógico. Si yo tengo un suelo bien gradado, con algunos limos, es decir, con finos, miren que yo obtengo una alta densidad seca, del orden de casi de 2.2, y la obtengo a unas humedades bajas, del 7%. ¿Eso por qué? Repito, porque las partículas finas pueden llenar los vacíos que se tienen que se van a quedar dentro de las partículas, o van a generar el acomodo de las partículas grandes. Entonces, pues eso me genera unos empaquetamientos bastante densos, unas estructuras, unas fábricas muy densas que se ven reflejadas aquí en estas altas densidades que yo obtendría con un proceso de compactación o un ensayo Proctor. En el otro lado del espectro, pues voy a tener esta de acá, la 8, que ya corresponde a unos materiales pobremente gradados. ¿Qué son pobremente gradados? Unas arenas que tengan todas el mismo tamaño. Por ejemplo, que esté todas entre tamiz 8 y tamiz 10. Entonces, en ese caso, pues van a haber un montón de vacíos que no va a haber con qué llenarlos. Entonces, por más que yo haga el ensayo, yo haga el proceso de compactación, pues no, es difícil que yo genere incrementos en la densidad seca, y eso es lo que se ve reflejado acá. Miren que yo aquí, por más que incremente el contenido de agua, tengo una pequeña variación en lo que sería ese peso unitario seco máximo. Miren, eso es casi que horizontal. ¿Por qué? Porque tengo esos vacíos ahí que no tengo con qué llenarlos. Después van a empezar a llenarse más bien con agua, a desplazarme el suelo, y lo que va a hacer va a generarme una caída, más vacíos y una caída aquí de la densidad seca. Entonces, en ese caso, pues tengo el otro extremo, y entre esos dos extremos pues voy a tener los otros tipos de suelo. Por ejemplo, por aquí voy a tener el 6, perdón, que son arcillas, que son unos loes, que son suelos limo-arcillosos, que van a tener por acá ya densidades más bajas alcanzadas a humedades bastante más altas. Voy a tener por aquí el 4, que son arcillas arenosas. Nuevamente alcanzo unas buenas densidades, pero a unas humedades bastante altas, del orden del 16%. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, con estos dos extremos, una arena bien gradada con algunos finos y unas arenas mal gradadas, pues tengo las curvas de los diferentes tipos de suelo. ¿Listo? Nosotros los materiales de ingeniería, para procesos de ingeniería, vamos a tratar que estén por acá, que sean suelos bien gradados. Ustedes verán las especificaciones para los pavimentos. Serán suelos bien gradados, con finos, con algún contenido de finos,
y finos que son no plásticos, miren. No plástico, no plástico, nos dan las mejores propiedades, 1 y 2. El ensayo, por supuesto, tiene limitaciones, sobre todo que se hace para partículas hasta de 3/4 de pulgada. Ustedes vieron cuando hago el método C es para pasar tamis 3/4. A veces en el proceso de compactación con el martillo fracturo las gravas. Al fracturarlas, pues yo estoy generando unos finos y una acomodación que es artificial porque eso puede que en campo no pase. Y el proceso de compactación que estoy generando acá es diferente al que hago en campo. Aquí estoy aplicando unos golpes, como en ese proceso allá que les mostré de la compactación dinámica, mientras que en campo yo estoy utilizando unos rodillos que me permiten hacer ese proceso de compactación del suelo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Ya estoy cansado de hablar. ¿No? Bueno. Hablemos un poco de la compactación en arcillas. En arcillas, ustedes se acuerdan que las arcillas son unas láminas. Entonces, cuando yo compacto esas láminas de arcilla por el lado seco, que es este lado de la curva, yo inicialmente voy a tener un arreglo un poco más aleatorio, es decir, aquí estaban formados esos grumos con esos contactos aleatorios que veíamos en las imágenes de microscopio de la clase anterior. Yo empiezo a adicionar agua y esos grumos pues empiezan a deslizarse uno sobre otro y se sigue manteniendo una estructura relativamente aleatoria de esas láminas de arcilla que ustedes ven acá. Pero si yo sigo incrementando el contenido de agua del lado húmedo, es decir, empiezo a aumentar y ya me voy por el lado húmedo de esta curva de compactación, voy a empezar, esos grumos van a empezar a romperse porque se mezclan con agua y las arcillas van a empezar a alinearse como ustedes ven acá. Van a empezar a orientarse en una dirección preferencial y eso va a generar una reducción en esa densidad seca, en el peso unitario seco. Eso es bastante peligroso para nuestros proyectos porque cuando las arcillas presentan ya esa orientación, ellas están en una condición que se conoce como una condición residual. Es decir, que ya ellas va a ser su condición de resistencia mínima, la resistencia residual que se genera en estados de falla. Entonces, para uno no es deseable de ninguna forma que su suelo esté trabajando en estas condiciones, por tanto es mejor para las arcillas en general trabajar por el lado seco para no llegar a estas condiciones que pueden ser, repito, peligrosas para los proyectos. Bueno, con respecto a los suelos granulares ya lo vimos, son suelos que por eso hay vibrocompactadores y por eso se usa vibroflotación, porque ellos su comportamiento depende de las fuerzas gravitacionales, entonces funciona muy bien el proceso de vibración. Vimos también en la clase anterior que uno tenía una densidad, un peso unitario máximo, una relación de vacíos máximo. Esa relación de vacíos máxima corresponde al empaquetamiento más suelto. Ese es un valor en el cual yo cojo mis partículas de suelo y las organizo de tal forma que voy a generar el máximo volumen de vacíos en el suelo. Ese máximo volumen de vacíos me va a generar la máxima relación de vacíos. Por el otro lado, en el otro extremo voy a tener una relación de vacíos mínima. Esa relación de vacíos mínima corresponde al empaquetamiento teórico más denso que yo puedo tener, es decir, cojo mis partículas y las acomodo de una forma perfecta para que se minimicen los vacíos. Entonces ese corresponde a la relación de vacíos mínima. Con esos valores de la relación de vacíos máxima y mínima, yo puedo en los suelos granulares definir algo que se llama la densidad relativa, que me dice qué tan compacto está el suelo en su estado natural. Entonces imaginémonos esto. Imaginémonos que yo tengo un suelo por acá, un suelo que tiene una relación de vacíos máxima, es decir, que está en su estado más suelto posible, y una relación de vacío mínima, es decir, que ese suelo está en su condición de vacíos mínima. Entonces, entre esa condición máxima y mínima, pues yo voy a tener las condiciones naturales. Estas son condiciones casi que teóricas de laboratorio, en cómo yo podría eventualmente organizar mis granos para que tenga el máximo número de vacíos o el mínimo número de vacíos.
relación de vacíos máxima y mínima. Aquí va a tener el máximo número de vacíos en este extremo y en este extremo voy a tener el mínimo volumen de vacíos. Pero son condiciones, repito, que yo puedo encontrar en el laboratorio, que puedo encontrar de forma teórica, pero que no es lo que yo tengo en campo. En campo yo voy a tener una relación de vacíos que va a estar entre este extremo y este extremo. Entonces lo que yo voy a medir en campo en mi suelo antes de compactarlo puede estar por acá, con unos vacíos altos. Yo vengo a un proceso de compactación y yo lo que hago es llevar mi suelo a una relación de vacíos como esta, que está acá. Entonces lo que hice fue incrementar, mejorar las condiciones del suelo. Entonces lo que hice fue reducir los vacíos y eso se ve reflejado en una reducción en la relación de vacíos, ¿cierto? Entonces si yo mido mis vacíos antes, yo debería estar por acá, después debería estar por acá. Y eso lo puedo expresar en términos de algo que se llama la densidad relativa. Y la densidad relativa no es otra cosa que decirme en dónde está un número, una relación que me dice en dónde está mi suelo respecto a estas condiciones teóricas. Esa relación, ¿cómo se calcula? Es L máximo, ese se calcula en laboratorio. Relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos que yo mido in situ, llamémosla de mi obra, ya sea antes, en este caso será después de la compactación, dividido la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos mínima. Máxima menos la relación de vacíos mínima. Entonces, si yo mido mi relación de vacíos in situ por acá, esa densidad relativa va a ser menor o va a ser cercana a cero, ¿cierto? Porque si yo resto esta relación de vacíos menos esta máxima, pues me va a dar un número pequeño. Se indica que el numerador es pequeño, el denominador pues es constante, tamaño del intervalo. Entonces me va a dar una densidad relativa pequeña. La densidad relativa azul, que es la que yo mido antes de hacer la compactación, será menor que la densidad relativa roja, por obvias razones, porque aquí voy a tener una menor relación de vacíos, ¿cierto? Entonces, esta densidad relativa lo que hace es medirme qué tan compacto está mi suelo. Entre mayor sea la densidad relativa, mayor va a ser el nivel de compactación de suelo, que se ve explicado aquí en este gráfico. ¿Sí es claro esto de la densidad relativa y por qué cuando la densidad relativa es mayor, tengo un suelo más compacto? ¿Sí es claro o no es claro? Sí, profe, pues se supone que relaciona los vacíos, las relaciones de vacíos. Entonces, entre menos vacíos haya, va a haber mucha más compactación. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Sí, exactamente. Entre más vacíos tengo, más suelta está mi muestra, entre menos vacíos tengo, más densa está. Entonces, esa densidad relativa lo que trata es de medir ese nivel de compactación. Entonces, si nosotros, creo que podemos quitar esto. Si nosotros vemos, es una forma de hacerlo, aunque tiene algunas limitaciones, porque medir, yo les digo, el E máximo y el E mínimo, pues son los números que uno pone en el papel y ya, pero medirlos es muy difícil. Imagínense 1 millón de partículas o 100 millones de partículas de arena para saber cuál es la densidad. Ese empaquetamiento que me genera el E máximo y el E mínimo, eso es muy difícil. Hay unas formas de hacerlo en el laboratorio, que quiero que por favor revisen, pero pues son números difíciles de medir, entonces eso empieza a generar ciertas dudas sobre este parámetro. Además, él solamente mide los vacíos, pero él no me dice cómo está la fábrica del suelo. Una cosa es que yo sepa que tengo una relación de vacíos de 1, otra cosa es saber cómo están distribuidos esos vacíos en el suelo antes y después del proceso de compactación. Eso no es fácil de saber, la forma de hacerlo es medirlo directamente y eso normalmente no lo hacemos nosotros en ingeniería civil y en los proyectos trabajamos en términos de parámetros como este. Para finalizar el día de hoy, vamos a hablar de una prueba
Porque uno, listo, ya sabemos cómo medir la densidad en campo, hacemos el ensayo Proctor y sabemos cuál es la densidad máxima, le digo al contratista, compácteme esa densidad máxima o ese peso unitario máximo, pero yo cómo lo chequeo después, el interventor cómo hace, para saber que efectivamente sí está alcanzando los 20 kilonewton metro cúbico que yo le dije. Entonces, hay unas formas de hacerlo en campo, y una forma es, ya en la capa compactada, esta ya es la capa después de que le pasé los rodillos, le hice el proceso de vibrocompactación, el que sea, pero ya está la capa terminada, yo necesito saber a qué densidad quedó compactada. Entonces, para saber el peso unitario seco, pues necesito conocer el peso total, el volumen total y la humedad, igual que en el Proctor. Pues el peso total, pues es fácil, yo saco una muestra y la peso y ya sé el peso. La humedad, pues le mido la humedad en el laboratorio. El problema es el volumen. Entonces, para eso existen técnicas como es el cono de arena. El cono de arena es una de esas técnicas que en nuestras normas está en la norma INVIAS 161. ¿Y en qué consiste? Consiste en este elemento, en este tanquecito que ustedes ven, este galón, pues, este recipiente, con este cono, que ese es el cono de arena. Eso yo lo voy a llenar con una arena estandarizada, que puede ser una arena Ottawa o una arena del Guamo aquí en Colombia. Una arena que yo conozco muy bien y conozco la densidad de esta arena. El peso unitario de esta arena yo lo conozco. Eso está especificado y no necesito calcular. Va a consistir también aquí de esta placa protectora. Entonces miremos en qué consiste el ensayo. El ensayo consiste en colocar esta placa, hacer un hueco con una espátula, con un palustre. Esto es un, no sé cómo le llaman ustedes, esto es un palustre. Con este palustre yo lo que hago es el hueco. Ese hueco, yo saco todo el material de, perdón, todo con mucho cuidado saco el suelo del hueco que estoy haciendo y lo guardo todo en una bolsa, porque yo necesito conocer el peso total de ese suelo. Si yo saco todo el material y lo meto en una bolsa y lo peso, pues ya es el peso total del suelo. Si saco después de pesar, lo saco una muestra y le hago el ensayo de humedad, es decir, la peso en su estado húmedo, la llevo al horno por 24 horas y la peso seca, puedo calcular la humedad de este suelo. Entonces ya tendría el peso y la humedad. Entonces, si volvemos aquí a nuestro gráfico acá de relaciones de fase, pues ya conocería el peso y conocería la humedad. Perdón. Conocería el peso y la humedad. Entonces ya podría ir calculando el peso unitario seco, pero me falta el volumen y ese volumen del hueco es un hueco bastante irregular. Entonces para eso es que está el cono de arena. Entonces el cono de arena, ¿cómo funciona el cono de arena? Yo lo que voy a hacer es que voy a llenar el hueco con la arena que conozco y como conozco la densidad de la arena, podría calcular el peso de arena que está dentro del hueco y si conozco su peso unitario, pues puedo calcular el volumen del hueco. ¿Eso cómo se hace? Entonces pensemos que yo tenía inicialmente mi botella, mi galón lleno de arena, ¿cierto? Aquí hay una válvula. Entonces yo tengo inicialmente esto lleno de arena, perdón, primero posiciono el arreglo lleno de arena sobre mi hueco, sobre el hueco que acabo de hacer. Está lleno de arena inicialmente y yo conozco W1, que es el peso de la arena o la masa de la arena antes del ensayo. Entonces, yo conozco cuánto pesaba la arena que estaba aquí dentro del recipiente, eso lo conozco. Luego abro esta válvula. Cuando abro la válvula, como en un reloj de arena, toda la arena va a fluir y va a caer y va a rellenar el hueco que hice y va a llenar el cono. ¿Cierto? Entonces yo lo que hago es que cierro ahora la válvula y peso la arena que me quedó. La arena que quedó dentro de esta botella, dentro de este recipiente. Entonces es la masa, W2 es el peso, la masa de la arena después del ensayo, es decir, después de que abrí la válvula. Luego calculo W3, que es la masa o el peso que está aquí, que está entre el cono y el hueco. Entonces simplemente resto W2 menos W1, pues me va a dar todo el suelo, la arena que quedó por acá, ¿cierto? Como yo conozco el cono, yo conozco el volumen del cono, ¿cierto? Y también les dije que yo conozco el peso unitario de la arena que estoy usando para el ensayo, arena Ottawa o arena del Guamo, o una arena bien conocida.
Entonces, si yo conozco el peso unitario de la arena y conozco el volumen del cono, puedo calcular el peso de la arena que está dentro del cono, ¿cierto? Entonces puedo conocer W4 como el peso unitario de la arena por el volumen del cono. Entonces con eso puedo calcular, si conozco W4 y conozco el peso que está aquí en el cono y en el hueco, yo puedo calcular el peso de la arena que está dentro del hueco, W, que va a ser W3 menos W4. Eso me da el peso de la arena en el hueco. Y para calcular el volumen, como yo conozco el peso unitario de la arena, pues para calcular el volumen de arena del hueco, que es igual al volumen de arena dentro del hueco, va a ser igual al peso, a este peso de arena en este hueco, en la excavación que hice, dividido el peso unitario de la arena. Y si yo conozco el volumen el volumen total, pues ya puedo calcular, ya conocer el volumen, el peso y la humedad, ya puedo calcular el peso unitario seco in situ. Sencillo, bastante sencillo. Este ensayo en la universidad lo hacen ustedes también en pavimentos. Alternativamente, uno puede utilizar algo que se llama un balón de caucho, que es una membrana conocida, una membrana que está aquí, que yo inflo dentro de cuando ya hago lo mismo, hago la excavación y yo inflo esa membrana ya dentro del hueco, y como yo conozco el volumen, tengo bien caracterizado el volumen de la membrana, yo puedo saber, según el descenso que tenga la membrana dentro del hueco, puedo calcular el volumen que tiene la excavación que hice. Si conozco el volumen y conocía el peso y la humedad, nuevamente puedo calcular el peso unitario seco, es decir, controlar la densidad en campo. Hay unas pruebas que es el densímetro nuclear, que no se usa tanto, primero porque es costoso y segundo porque es riesgoso, y básicamente se basa en que yo genero unas de fotones y capturo un porcentaje o la cantidad de fotones que alcanzaron un detector, un sensor que yo tengo ubicado en el mismo equipo. Entonces, dependiendo de ese proceso de captación y cómo se ve ese proceso de refracción y reflexión de esos fotones, de esos haces que estoy generando, yo puedo correlacionar la lectura que hago aquí en mi sensor con la densidad del suelo. Entonces, otra forma de hacerlo ya es una medición indirecta que es rápida, pero tiene sus riesgos. Hay que usar incluso un delantal de plomo, los operarios, para no tener problemas con la radiación que esto genera. Entonces ya pues uno empieza a no dudar, pero sí a pensar en su utilización. Entonces uno con eso puede calcular lo que se llama compactación relativa. Y esa compactación relativa no es otra cosa que el peso unitario seco que yo alcanzo en campo dividido el peso unitario máximo del ensayo Proctor multiplicado por 100. Entonces, por ejemplo, si yo alcancé en el laboratorio un peso unitario seco máximo de 20 kilonewton metro cúbico y le digo al constructor, compácteme esa capa al 90% de la densidad máxima Proctor que se hizo en el laboratorio, él debería compactarlo, esa es la compactación relativa al 90%, él debería compactarlo mínimo a una densidad de 18 kilonewton metro cúbico, que es el 90% del máximo que alcancé en campo. Entonces la compactación relativa sería igual a 18 kilonewton metro cúbico, que es lo especificado, el valor en campo, dividido el 20 kilonewton metro cúbico, que es el valor del laboratorio, multiplicado por 100, y eso me da una compactación relativa del 90%. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? ¿No? Profe, Cuénteme. ¿usted cómo hace? Pues cuando usted dice que se le dice al operario que necesita que lo compacte de pues que queda un peso específico pues ya determinado, pero Sí. ¿cómo sabe él? O sea, las pasadas le va a dar. Bueno, eso deben hacer cuando el material les va llegando, ellos deben hacer ya que está de moda la palabra piloto, deben hacer unos ensayos preliminares y ver. Ellos ya están calibrados y uno con el material más o menos sabe qué espesor debe tener la capa, que normalmente uno dice extienda capas máximo de 30 centímetros o de 20 centímetros dependiendo de la capa. Entonces se extiende la capa de 20 centímetros y ellos van a empezar a pasar, ellos adicionan el agua, uno con relaciones de fase, como uno también sabe la humedad óptima, uno sabe cuánta agua debe adicionar, ¿cierto? Para llegar a esa humedad. Entonces se adiciona se va con yo no sé si ustedes han visto, pero se rocía, va un carro tanque que él va rociando agua sobre la capa
Luego eso se va mezclando con la motoniveladora y luego empiezan las pasadas ya del compactador. Entonces el constructor, él va haciendo estas pruebas que les estaba mostrando. Normalmente se hace cono de arena y él va chequeando. Entonces, digamos, hagamos 10 pasadas y chequeemos qué densidad alcanzó. Él hace su ensayo y dice, bueno, estoy apenas en el 85%, necesito hacer otras 5 pasadas, y así ellos van calibrándose. Ellos tienen que irse calibrando. Eso es ensayo y error realmente, hasta que alcanzan. Entonces ya definieron, son 15 pasadas, entonces van a empezar a hacer 15 y eso se controla muchísimo. Créanme que en obra los interventores están cada rato, como es fácil. Ese ensayo es muy fácil de hacer, es barato. Los interventores controlan mucho eso. Pero el constructor debe estar haciendo también. Ellos también, de hecho, hacen su base de datos y sus pruebas para comprobar que sí están alcanzando la densidad, y deben estarse ajustando porque en obra es muy común que a uno le cambien la fuente. Entonces, un día estábamos trayendo el material, qué sé yo, de ciénaga de oro, pero y al otro día empezaron a traerlo de esas canteras que quedan por la vía a Planeta. Entonces, cuando me cambian el material, pues las condiciones van a cambiar, entonces debo chequear y ajustar nuevamente mi proceso de compactación. Esa es la forma normal de hacerlo. Así que irse a ensayo y error e ir ajustando en obra, pero siempre alcanzando lo que me pidan. ¿Por qué? Imagínense que pase algo en la obra, entonces usted construyó su pavimento, quedó muy bien, muy bonito, la capa, si usted las ve, todas son resistentes y todo queda muy bien, pero el momento en que haya un problema, que haya una falla de la vía y usted no le dio el 95% que le dijeron, sino que le dio el 93%, pues por ahí se van a agarrar para decir, bueno, eso fue culpa suya por no haberlo hecho bien. Ese tipo de cosas se manejan con mucho cuidado en las obras. Entonces ahí uno tiene que empezar ya pensando en obra. Yo sé que esto se ve más en pavimentos, pero uno empieza a ver otras cosas. Por ejemplo, ese mezclado. Ustedes veían cómo la motoniveladora extendía el material, ¿cierto? En los videos. Ese proceso de mezclado tiene que ser muy, muy homogéneo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a tener zonas donde tengo solamente gruesos, se empiezan a concentrar las partículas más gruesas y en otras zonas los finos, pues lo que voy a tener es localmente zonas mal gradadas, y vimos que cuando tengo unas zonas mal gradadas, yo no alcanzo la densidad requerida simplemente porque no se puede, porque no hay esa diferencia de tamaños para que se rellenen los espacios que quedan entre las partículas que son más grandes. Entonces, todas esas son cosas que ya en obra uno se tienen que ir calibrando y revisando, porque es muy común cuando uno hace esos recorridos como interventor o como constructor sobre las vías, sobre esas capas granulares, uno va caminando y empieza a ver unas zonas donde uno ve 1 metro cuadrado o 2 metros cuadrados en que está todo el material grueso arriba. Si uno le dice, si uno es un interventor bien dañado, pues uno va y hágame aquí una prueba chequéeme aquí el nivel de compactación, hágame una prueba de cono de arena. Uno sabe que ahí no va a dar. ¿Por qué? Pues porque ahí no hubo un buen mezclado, quedó muy heterogénea la muestra, no quedó bien mezclada y segregada, se dice. Se segregó aquí la mezcla, pues cuando yo voy a hacer el ensayo que seguramente no me va a dar. Y si yo soy dañado y quiero generar problemas, pues ahí voy a hacer mi medición y seguramente eso me dará un valor que no corresponde. Entonces todo eso hay que controlarlo muy bien en obra. Ya ustedes en construcción pues les darán algunos tips, y en pavimentos pues para hacer este tipo de cosas, pero es de mucho cuidado, de bastante cuidado, porque esto es muy importante para garantizar la resistencia. Todo esto finalmente se hace para que el suelo sea más resistente, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver ya la siguiente semana, ya el tema de esfuerzos y ver cómo es ya ese tema mecánico. Creo que es mecánica, porque hasta ahora hemos visto conceptos muy, muy, muy físicos de lo que son los suelos. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Sí respondo, Jesús, a su pregunta? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? Listo. Si no hay más dudas, entonces, pues muchas gracias por asistir. Yo esta semana, espero, estoy bastante ocupado, pero voy a subir una actividad relacionada con este tema. Va a hacer una actividad sencilla, pues como para que mejoren quienes requieran mejoren sus notas, sobre este tema de compactación.
Y vamos a hacer también una actividad de procesamiento de información para suplir el laboratorio, según lo que les expliqué en esta clase. Y nos vemos entonces el lunes. Listo, profesor, muchas gracias. Listo, profesor. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen resto de semana. Igualmente, profesor.